Elecciones del pasado domingo 27 de julio, un resultado que ya conocemos, y como bien lo anunciábamos temprano, ya han iniciado las diferentes proclamaciones, las diferentes adjudicaciones de cargo, tanto de alcaldes, algunos reelectos ya en ejercicio, y también de concejales en diferentes partes de Venezuela. Para hablar un poco, hacer un repaso también de lo que han sido estos resultados y de lo que viene para la oposición y para el escenario político en Venezuela, nos acompaña hasta ahora en el estudio Reinaldo Cifuentes, es politólogo, abogado, también profesor universitario y además miembro del Consejo Nacional, de la parte directiva nacional de Avanzada Progresista. Bienvenido a Primera Página. Gracias, Luciana, ¿cómo estás? Muy bien. Bien, hablemos un poco de cómo han visto desde Avanzada Progresista precisamente estos resultados del pasado domingo, donde podemos empezar viendo cómo bajó el número de alcaldías que estaban en manos de un liderazgo opositor. Bueno, se ha reducido un número importante, como también lo decía el profesor, el invitado anterior, a menos de la mitad de lo que había anteriormente. Mira, hace dos procesos municipales, la oposición había quedado con apenas 28 alcaldías, ¿no? Y luego de un proceso de reconstrucción de la oposición, de anclaje social, de reconstrucción, en el 2021 la oposición pasó de 28 a 123 alcaldías, digamos, un incremento exponencial en el número de alcaldías, cuando la oposición, recordemos que en ese proceso la oposición quedó con 28 alcaldías, impuso la abstención, ¿no? Luego, cuando la oposición o la mayor parte de la oposición entendió que la vía era la participación electoral, pasamos de esas 28 a 123. Y bueno, luego de lo ocurrido en las elecciones presidenciales del Estado y los llamados a la abstención a partir de ese proceso electoral, nuevamente se impone en este proceso electoral la abstención, pero digamos no en los niveles de hace dos procesos, y se lograron salvar de esas 123 alcaldías apenas 50, menos de la mitad. Ahora, esto es un número, ciertamente hubo un retroceso, pero yo creo que es un número en cierta manera alentador. Habían analistas que decían que se salvaban entre 15 y 18 alcaldías, y no fueron entre 15 y 18. Quizás eso partiendo de los resultados del pasado 25 de mayo, donde, bueno, ahí sí la abstención generó la mayoría de gobernaciones para el partido de gobierno, y quizás partiendo de esa participación y de ese resultado de las regionales, de lo que fueron para gobernadores y parlamentarios, quizás estaban haciendo ese pronóstico. De Avanzada Progresista, ¿veían también esos números? Mira, con los números de mayo, con los números del 25 de mayo, hasta Chacao se perdía. En el 25 de mayo, todas las coaliciones opositoras sumadas en el municipio de Chacao rondaban los 4.000 votos contra casi 5.000 del partido de gobierno. Y bueno, en esta elección, producto de un liderazgo municipal, de un liderazgo local, el liderazgo del alcalde Gustavo Duque, acompañado con su fórmula de concejales y apoyado por todos los partidos de la oposición, bueno, pasamos de 4.000 votos en el municipio de Chacao a casi 17.000. Entonces, bueno, eso da cuenta de que existen liderazgos locales, liderazgos municipales con anclaje social, con verdadero anclaje en las comunidades, y que las comunidades, bueno, decidieron salir a defender su espacio cotidiano, su espacio vital, que en definitiva es el municipio. No, precisamente para el ciudadano que sí decidió participar, que fue a votar el pasado domingo, aún así, a pesar de haber defendido estos espacios, quizás estos municipios que se daban por perdidos, quizás no serviría de consuelo decirles, bueno, fueron al menos 50 cuando se estimaban 15, que decirle quizás a ese ciudadano que sí participó y bueno, y se ha sentido un poco desalentado luego de los resultados en esta semana. Fíjate, yo creo que la participación incrementó considerablemente en los municipios donde había expectativa de triunfo, ¿no? Donde la oposición sabía que si daba la pelea podía ganar, ¿no? El caso de Chacao, el caso de Latillo, el caso de Baruta, el caso de Lechería, o por nombrar los más emblemáticos, pero también, bueno, el caso de La Villa en el estado Zulia, o el caso de Lagunilla, o el caso muchos casos en el país de alcaldías Tucacas, esos 50 municipios. En esos 50 municipios el opositor vio que si salían a votar había una real expectativa de triunfo, ¿no? Y se organizaron y votaron, porque hay que destacar
que esos alcaldes que repitieron en sus cargos, que fueron reelectos, se montaron en un trabajo de organización y de movilización serio, ¿no? ¿Y qué pasó en el restante, en los otros 73 que quizás, bueno, no pudieron ser reelectos? Algunos estaban postulados, otros no, pero habían levantado la mano de algún candidato. ¿Qué pasó en esos otros espacios? No había expectativa de triunfo, Bueno, no hubo movilización, no hubo organización. Yo creo que... Quizás la gestión. ¿Qué sucedió en esos otros espacios? No hubo reelección. Yo creo que una mezcla de muchas, ¿no? Pero sin duda un factor determinante es el día de la elección. Y en los municipios muy grandes, como por ejemplo, por poner un ejemplo, Maracaibo, ¿no? Que estaba en manos de la oposición y ahora quedó en manos del gobierno, es un municipio con muchísimos electores, un municipio muy difícil de manejar en el tema de organización y movilización, ¿no? ¿Cómo movilizas tú a más de 100.000 electores? Es difícil, ¿no? No es lo mismo movilizar 8.000 electores en el Hatillo que 100.000 en Maracaibo o 200.000, ¿no? Por otro lado, los municipios donde no existía esa contienda, donde no existía un retador que verdaderamente, digamos, se montara en el ring, para decirlo en términos boxísticos, a dar la pelea, la gente sencillamente bajó muchísimo el nivel de participación. Ejemplo, el caso del municipio Libertador. La gente del municipio Libertador no percibió que existiera verdaderamente una contienda, ¿no? Entonces los niveles de abstención ¿Crees subieron. que esto por los perfiles de los candidatos o por la falta de unidad, de presentar quizás una candidatura unida para que los electores pudieran decidir, bueno, en Libertador está esta persona por el Gran Polo Patriótico y está, bueno, quizás este nombre por la oposición? Porque es una mezcla. A veces se creía, en algunos escenarios se creía que quizás la unidad era lo que iba a ayudar, pero también se demostró en las regionales que no necesariamente la unidad ayudaba. ¿Qué crees, ya que estás tocando quizás este ejemplo? ¿Qué fue lo que... Es una mezcla. Yo creo que el factor, digamos, de unidad ayuda, sin duda, ¿no? Porque, bueno, la gente dice, bueno, por lo menos se pusieron de acuerdo y lanzaron un solo candidato, por lo menos un solo contendor, el voto no se dispersa. Fíjate, no solo los 50 alcaldes, pues bueno, por supuesto los 50 alcaldes porque lograron el cometido, lograron el objetivo, ganaron, ¿no? Pero hay otros municipios donde hay una serie de liderazgos que quedaron anclados en esos municipios a raíz de esta elección. Y te pongo el ejemplo, del municipio Pedro Gual del estado Miranda. Quizás uno de los municipios, si no el más pequeño, uno de los más pequeños del estado Miranda, frontera con Anzoátegui, allá, Cúpira. Ahí Avanzada Progresista lanzó a José Apolinar, un líder de ese municipio, que se metió. Él me llamó poco antes de las elecciones y me dijo, mira, yo quiero aspirar a la alcaldía. Y yo, que conozco el liderazgo de José Apolinar, lo apoyé. Bueno, él se metió y en un mes y medio sacó una excelente votación. No ganó, pero al punto de que es el único municipio de Barlovento donde la oposición metió concejales. Reinaldo, debemos hacer una pausa, pero precisamente esto suena quizás como un semillero, como un espacio de maduración para quienes pudieran perfilarse como candidatos para las elecciones dentro de 4 años. Así es. Pero ¿qué va a pasar en este tiempo con algunas personas, algunos ciudadanos que esperan quizás un alcance de objetivos inmediatos, quizás unos resultados, no a la